Yo quiero que abras tu Biblia en el libro de Mateo. Estuvimos leyendo los evangelios aquí en el ayuno, estuvimos encerrados prácticamente toda la semana. En el libro de Mateo vamos a leer capítulo 25, verso 14. ¿Cómo dice el título de arriba del versículo 14? La parábola de los talentos. Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos. Diga conmigo, a uno dio 5 talentos. Y diga conmigo, y a otro 2. Y a otro 1. Y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció, diga conmigo esa palabra, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí 1 talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene, diga conmigo, al que tiene, ¿qué dice? Le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, ¿qué dice? Le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Padre, inspira, Señor, en tu palabra. Yo no sé, ¿verdad?, de cuál quiere ser usted. ¿Quiere ser alguien que tenga 5 talentos? ¿O quiere ser alguien que tiene 2 talentos? ¿O quiere ser del 1 talento? La Biblia dice que esta parábola Jesús la habló a sus discípulos, ¿verdad?, después de que él habló acerca de las señales antes del fin del mundo. Y si nosotros vemos, hay 4 parábolas que se dan después de las enseñanzas del fin del mundo. Esto te habla acerca de que son importantes y son para los tiempos finales. Estas parábolas no son como las de Mateo 13, que son antes de que Jesús hable acerca del final de los tiempos. Entonces son importantes esta parábola, y esta palabra habla de negociar, habla de capacidad, habla de talentos. Y yo le hago una pregunta: usted quizá no se ha dado cuenta, pero quizá usted no ha puesto a trabajar los talentos que Dios le ha dado. Todos los que estamos aquí tenemos talentos. Algunos tenemos nosotros talentos de nacimiento, ¿verdad? Desde que nosotros nacimos con capacidades humanas, ¿verdad? Algunos tienen la capacidad de poder aprender idiomas, y tú dices: wow, aprender idiomas con trabajo, hablo el español, ¿verdad? Y otros tienen la capacidad de hacer negocios, y esto se les da el hacer negocios. Esto es todo lo que hacen, ¿verdad?, en sus manos, lo que Dios pone en sus manos, lo hacen prosperar. Cuando yo
¿verdad? Me di cuenta que había un talento en mi vida de hacer negocios, porque todo lo que yo hacía nunca perdía. Siempre tuve la gracia de Dios de poder hacer cosas, emprender negocios, comprar cosas, y siempre tuve la bendición de tener esa gracia. Nunca tuve un carro que se desvieló, nunca tuve un carro que se le descompusiera la caja, nunca tuve un carro que se averiara de algo caro, ¿verdad? Porque hay veces que tú quieres hacer un negocio, quieres dedicarte a la compra de autos y no se te da, ¿verdad? Porque compras puros carros que tienen la máquina desvielada, la caja ya se le amoló y tú dices, no, en lugar de invertir, perdí. Y muchos tienen la facilidad de tocar música, y algunos tienen la facilidad de tocar un instrumento, aprenden un instrumento, como este Joseph, ¿verdad? Que era soldado y de repente estuvo en el ejército, y de repente llega a la iglesia, se convierte aquí y empieza a decir, no, pues yo sé tocar el sax. ¿Tú sabes tocar el sax? Sí, yo sé tocar el sax. Y entonces cuando lo tocó nos dimos cuenta que sí tenía ese don, pero no sabe tocar el teclado, o quizá no se ha podido meter, y podemos decir así de los instrumentos. Y yo me hago una pregunta, quizá aquí en la gente hay gente que tiene y sabe tocar música, pero esa gente no lo tiene guardado su talento, ¿verdad? Una vez platiqué con algunos hermanos que tienen talentos musicales, pero le tocan al mundo, y yo digo, no, usted no puede tocar, para Dios no puede tocar con sus talentos que toca al mundo. Usted los tiene que consagrar para Dios. Y si usted los consagra para Dios y se consagra y entra en una búsqueda de Dios y en todos sus aspectos, entonces sí Dios puede tocar su vida y Dios puede usar su vida. Entonces aquí vemos cómo Dios le dio a unos 5 talentos, a otros 2 talentos y a otros 1. Yo me sorprendo, por ejemplo, de mi yerno Israel, ¿no? Llegó aquí y no sabía ni hablar el español, ¿verdad? No sabía, hablaba el inglés, pero no sabía hablar español. Nos decía algunas palabras. Cuando Dios lo tocó, entró al Java, entregó su vida a Jesús, se vino a servir a Dios, se quedó aquí como misionero. Empezaron a fluir sus talentos. Y empezó a aprender música, empezó a aprender ingeniería de sonido, empezó a aprender a predicar, empezó a orar por enfermos, Dios los sanaba. O sea, tiene muchos talentos, ¿verdad? Espirituales. Algunos son naturales y algunos son espirituales, pero Él los pone al servicio de Dios, ¿verdad? Y muchas veces yo veo que hay gente aquí que tiene talentos y no los pone a trabajar, no los pone para Dios. No, solamente los pone, los entierra. Pues yo sé tocar teclado, yo sé tocar todos los instrumentos, pero como se necesita realmente consagrarse, ¿verdad? Ir a todos los discipulados, tener un grupo de servidores o estar en un grupo de servidores, entonces no, mejor lo guardo, lo entierro. Y la Biblia dice que un día vino el Señor a pedir cuentas de los talentos. Y entonces uno que el que se le había dado 5 regresó con otros 5. Y entonces Dios le llamó buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Quiere decir que ese hombre, ¿verdad?, negoció con los 5 talentos que le había dado el Señor, negoció y ganó otros 5 talentos. Creció con otros 5 talentos. Y entonces dice que vino, pidió cuentas al que le había dado 2, y ese que le había dado 2 también le dijo, Señor, negocié y también gané otros 2 talentos. Ten lo que es tuyo y ten aparte lo que gané. Y le dijo, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Note usted esa expresión del Señor. Lo mismo que le dijo al de 5, le dijo al de 2 y lo calificó de buen siervo y fiel. Cuando uno es fiel en lo poco, Dios nos pone en lo mucho. O sea, hay un incremento, hay un crecimiento en lo que Dios nos da, en lo que Dios ha puesto sobre nosotros. Y después vino el que le había dado un talento. Y el que había dado talento dice que le dijo, Señor, yo sé que eres duro, yo sé que eres un hombre que tú cosechas donde no sembraste, ¿verdad? Y le dice, así que yo agarré el talento que me diste y lo guardé, lo enterré. Aquí tienes lo que es tuyo. Y entonces el Señor no repite las mismas frases de los de arriba, sino que le dice, siervo malo y negligente. Y le dice otra palabra que es fuerte, más fuerte que negligente: eres un inútil.
eres un inútil. Dice, porque si tú sabías que yo soy un hombre, ¿verdad? Que cosecho donde no sembré, que recojo donde esparcí. Entonces, ¿por qué no metiste mi dinero en el banco? Y al poder meterlo me hubiera dado intereses y me hubieras dicho, aquí está, y ten lo que es tuyo y también ten los intereses que tu dinero ganó en todo ese tiempo. Pero por cuanto no, dice, echadlo en las tinieblas, ¿verdad? Donde es el lloro y el crujir de dientes, y el talento dáselo ¿a quién? Al que tiene 5 talentos. Pero Señor, tiene 5 talentos y aparte le vas a dar más. Sí, porque Dios dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Escucha bien, es una ley del reino, es una ley de Dios. Porque muchas veces nosotros pensamos y decimos, no, si le quitaron a este el talento, vamos a dárselo equitativamente al que tiene 2, porque este tiene menos, este tiene mucho, entonces hay que dárselo así. Escucha bien, Dios no es izquierdista, ni es comunista, ¿verdad? No es comunista que dice que al pobre tiene que dársele más porque no tiene mucho. Al rico hay que quitarle para darle a los pobres. Y yo creo que no es cierto esto. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios, ¿verdad? Los que tienen, ¿verdad? Y los que trabajan, Dios les da más. ¿Cómo puede darle Dios al que no trabaja, al que no se esfuerza, al que no tiene un espíritu, ¿verdad?, de hacer crecer lo que Dios le dio? De tal manera que yo encuentro aquí algo muy tremendo, que es una ley que yo leí en el libro de Números. Vaya conmigo, por favor, al libro de Números, en el capítulo 33. Libro de Números, capítulo 33. Cuando yo leí esta parte, me dio el Señor, ¿verdad?, una enseñanza tremenda y me empezó a abrir el entendimiento de por qué mucha gente se queda rezagada en el reino de Dios, por qué mucha gente no crece en el reino de Dios, por qué muchas veces, si él ha conocido la palabra de Dios, ha conocido al mismo Dios, por qué hay hombres, ¿verdad?, que tienen la misma Biblia, vienen a la misma iglesia, han conocido al mismo Señor, no han podido avanzar en el reino de Dios. No han podido avanzar. Son como, hay mucha gente todavía, y hablo en general en la iglesia, en el mundo entero, en México, en todas partes, donde han enterrado sus talentos. Y como han enterrado sus talentos, ellos, para Dios, ellos no tienen una provisión, no tienen una bendición que otros alcanzan a tener, porque han puesto a Dios como su fundamento y saben que Dios es un Dios que va a pedir cuentas de lo que Dios nos ha dado. Por ejemplo, Dios te ha dado 3 hijos. ¿Dónde están tus 3 hijos? Aquí, Señor. Aquí están mis 3 hijos y también mis hijos produjeron otros 9 nietos, ¿verdad? Y aquí te traigo mis 9 nietos y estos todos vienen al mismo lugar a adorarte y adoran a Dios, y mis nietos están sirviendo a Dios. Por ejemplo, yo tengo 4 hijas. Le digo, Señor, mis 4 hijas están aquí y mis nietas ya están empezando a servir en la casa de Dios. Y ellos ya están estudiando música y ellos ya están aprendiendo instrumentos musicales. De tal manera que yo tengo que producir. Enseñé a mis hijas a producir, ¿verdad?, a producir en el reino de Dios. Y así quien es en lo espiritual o quien es en lo natural también lo va a hacer en lo espiritual. Fíjese esta regla, cómo Dios piensa. Vamos a ver, Jesús es el mismo, diga conmigo, Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Él no cambia y sus reglas siguen siendo las mismas. Dice el versículo 54: y heredaréis la tierra por sorteo. Escucha bien, por sorteo. ¿Qué entiendes? Heredaréis la tierra por sorteo. O sea que hizo como una tómbola y le dijo: a ver, Judá, este va a ser tu tierra. A ver, Simeón, esta va a ser tu tierra. A ver, Leví, esta va a ser tu tierra. Y les dio a los 12 por sorteo. Pero fíjate lo que dice: por sorteo por vuestras familias. Pero a los muchos daréis ¿qué?
mucho por herencia. Quiere decir que esto se trataba de multitud, de crecer, de avanzar. A los que son muchos les tienes que dar mucho, pero a los que son pocos, dice, y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí la tendrá. Cada uno por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y el verso 55 declara algo que ciertamente, aunque la tierra se le había dado por herencia y se le había dado por sorteo, la suerte a cada uno le tocaría que en esa tierra habría enemigos y que él los tendría que conquistar, que no los dejaría vivos, porque dice lo siguiente: y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitáis. Wow. Esto me recuerda, ¿verdad? Me enseña. Alguna vez yo tuve un amigo que jugábamos junto en un equipo. Yo jugaba aquí alrededor de la colonia porque toda mi vida prácticamente la viví alrededor de esta colonia. Aquí tenía muchos amigos que todavía algunos de ellos son mis amigos. Pero yo tuve un amigo que era el capitán del equipo. Y este tipo, ¿verdad? Un día le compartí la palabra de Dios y se convirtió y empezó a asistir a nuestra iglesia. Él tenía un buen empleo y él, a través de su empleo, le dieron la oportunidad de comprar una casa, y él se compró una casa por aquí. Y me acuerdo yo que empezó a venir a la iglesia y un día me dijo: pastor, ¿puede ir a orar por mi casa? Claro que sí. Y fui a orar por su casa y empezamos, ¿verdad? Su hijo, yo empecé a notar algunos síndrome o algunas acciones como si fuera un homosexual, como si estuviera cayendo en un espíritu de afeminado. Y yo me di cuenta, ¿verdad? En sus acciones, y de repente yo le fuimos a orar. Y cuando yo estoy orando, entro al baño y veo una imagen, veo una visión donde veo un acto de homosexualidad. Y yo digo: wow. Le digo: oye, ¿a quién le compraste esta casa? Dice, se la compré a unos homosexuales. Y le digo: ¿y no oraste, no reprendiste, no echaste fuera todo demonio y toda práctica de esta casa? Y dijo: no. Le digo: porque yo vi esto y esto. Al poco tiempo su hijo se declaró, ¿verdad?, gay. Y yo cuando veo esas escenas, veo esas cosas en la experiencia de mi ministerio, digo: cuánta gente, ¿verdad?, no echó fuera a sus enemigos de la tierra que ellos conquistaron, ¿verdad? No oraste por el lugar. Algunas veces en tu lugar donde vives, quizá vivas en un lugar donde se renta y hay muchas familias, y esas familias son, ¿verdad?, practican tales cosas, y todos esos demonios que viven en esas familias, en esas casas, ¿verdad?, muchas veces rondan y están ahí tratando, y ellos te ven a ti y dicen: también quiero entrar, ¿verdad?, allí. Y de tal manera que uno tiene que aprender a poder conquistar tierra. Y hay veces que yo veo que pasan los años y la gente no quiere, ¿verdad?, dejar de rentar, porque para ellos es imposible el poder adquirir una tierra, el poder adquirir una casa. Algunas veces nosotros, ¿verdad?, y estoy hablando de lo natural, así es en lo espiritual. Mucha gente está conforme con lo que tiene, está conforme como vive, cuando el diseño de Dios es que Dios ha dado talento sobre tu vida para que los negocies, lo hagas crecer y pueda Dios bendecirte. Porque Dios bendice, Dios es un Dios que bendice. Y este año, yo te digo una cosa, iglesia, tú tienes que aprender que este año Dios va a bendecir tu iglesia. Por muchos años, escucha bien, nosotros estamos aquí en esta tierra y nosotros
¿verdad? Yo veo este lugar, a veces me toca ir a lugares muy grandes, predicar en las iglesias más grandes de este país, en los ministerios más fuertes, y yo digo, Señor, danos un lugar más grande. Llevo tiempo orando a Dios, ¿verdad? Pidiéndole a Dios, Señor, danos un lugar más grande. Y yo creo que en este año, diga conmigo, en este año Dios nos va a dar un lugar más grande. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí lo cree? Diga, sí lo creo. Sí lo creo. Ahora, quiero que vea la mentalidad que debemos tener, porque la ley de Dios funciona que a los muchos les darás un territorio grande. ¿No dice así? Y a los pocos les darás un territorio pequeño. Si ha visto aquí en esta parte, ¿qué dice? 100 casas. ¿Sabe cuándo nos pusimos esa meta? En este mismo tiempo, en enero. Dijimos, no teníamos una sola casa funcionando. Dijimos, en este año vamos a tener 100 casas. Y escuche bien, en los últimos días del año logramos 100 casas. En los últimos días del año logramos 100 casas. Gloria a Dios, porque se cumplió la meta. 100 casas, de las cuales en esas 100 casas, ¿sabe cuánta gente va? 1000 gentes. 1000 gentes van en total a esas 100 casas. Pues Dios nos habló el desafío de tener ¿qué? 200 casas. Pero esa es la ley de la repartición. A los que son muchos le vas a dar un territorio. Les vas a dar un territorio más grande. Yo creo que cuando tú, de verdad, yo creo que Beto, por ejemplo, vive en una casa, y si tiene 5 niños, tiene su esposa, ¿verdad? Y si él se siente bien en ese pequeño cuartito, no sé, ¿verdad? No sé si cómo sea de grande, pero él necesita un territorio grande. ¿Por qué? Porque son muchos. ¿O no? Yo no sé cuántos hijos tienes, pero uno tiene que pensar en las leyes de Dios, en las bendiciones de Dios, en las promesas de Dios, de la conquista. Al que tiene mucho, los que son muchos, ¿verdad? Les daréis un territorio grande. Pero no solamente eso, sino que ese que tiene mucho tiene que pensar como Dios quiere que nosotros pensemos, de negociar, de hacer crecer. Porque el que se le dieron 5 talentos no se comparó con el uno y dijo, yo también voy a guardar mis 5 talentos, sino que él fue y negoció y trajo otros 5 talentos. Y por eso él se volvió mucho. Y por eso él hizo funcionar la ley de Dios, que dice que al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. O sea, usted no puede conformarse con lo que tiene. Usted tiene que hacer trabajar sus talentos. Usted tiene que hacer trabajar sus dones. Usted tiene que hacer trabajar todo lo que Dios le dé. Si le dio un negocio, piense en poder poner otro negocio. Piense en poder hacer crecer ese negocio. Piense en poder hacer funcionar su negocio. Pero si usted tiene una casa, ¿verdad? Y usted tiene a cargo una lámpara, usted tiene que pensar como el de 5 talentos. Aquí tienes lo que es tuyo, pero hemos ganado otra casa, y a lo largo de toda mi historia y mi vida en Filadelfia, Señor, abrí como 50 casas. Chala, yo creí que se iba a emocionar. Solamente 2 amenes. Los otros dijeron, no, yo con una puedo, apenas si puedo. No, hermano, usted no puede pensar así. Ahora escúcheme bien, vaya conmigo al libro de Josué. Al libro de Josué, capítulo 14. Escuche bien, porque lo que usted es en lo espiritual, usted lo va a reflejar en lo natural. Lo que usted es en lo espiritual, voy a repetir, lo que usted es en lo espiritual, usted lo va a reflejar en lo natural. Mire, dice la Biblia en el capítulo 14, ¿qué dice el título? Canaán repartida por suerte. Dice el versículo 6: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová
dijo a Moisés, varón de Dios en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años y todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Cuando usted lee estos versos, usted se va a dar cuenta el por qué Dios, ¿verdad?, hace fructificar a algunos y a otros no. Caleb es el más grande ejemplo, juntamente con Josué, de cómo pensar en esta tierra cuando Dios quiere cuando habla de conquista. Porque la Biblia nos enseña que eran 12 espías que fueron enviados a reconocer la tierra en la cual Dios se las iba a dar. Pero cuando ellos regresaron, ciertamente traían del fruto de la tierra, y ciertamente ellos dieron un informe al principio correcto de lo que era la tierra, una tierra que fluye leche y miel. Pero 10 de ellos hicieron desfallecer al pueblo porque lo desanimaron, porque ellos vieron en la tierra que Dios les había dado, ellos vieron gigantes, ellos vieron un ejército fuerte, ellos vieron ciudades amuralladas, ellos vieron a los hijos de Anac. Y ellos se desanimaron y ellos se autovieron, ¿verdad? Y ellos se tuvieron una visión de ellos como langostas. Ellos se comparaban como chapulines delante de los gigantes y decían, ellos nos van a hacer pedazos. Pero 2 de ellos, y en este caso Caleb, cuando los oyó hablar, los calló y se rompió sus vestiduras y les dijo, hey, ustedes no pueden pensar así. Y yo, cuando tengo gente que piensa de una manera de no conquistar la tierra, yo inmediatamente digo, esta gente no me conviene tenerla cerca. Porque esta gente piensa siempre en no conquistar. Esta gente siempre está habituada a tener derrota. Esta gente siempre está habituada en sus pensamientos a no poder hacer crecer lo que Dios le ha dado. Yo digo, Señor, yo tengo que estar cerca de gente y recoger espigas de gente que tiene bendición, que tiene prosperidad, que tiene fructificación, que tiene talentos y los hace crecer. Yo conocí hace poco a un hombre que nos tenía enlelados cuando él nos hablaba acerca de lo que Dios les ha dado, la bendición que Dios les ha dado, la sabiduría que Dios le ha dado, los milagros que Dios les ha dado. Y yo dije, wow, lo invité para la iglesia, va a venir en mayo y vamos a estar aquí, vamos a ver milagros extraordinarios, porque tiene una unción de milagros. Y yo digo, wow, cuando yo oigo hablar ese tipo de gente, me interesa, porque esa gente siempre cree en avanzar el reino de Dios. Siempre está viendo cómo hacer avanzar el reino de Dios. Y digo, este hombre tiene 5 talentos, este hombre es de 5 talentos, este hombre fructifica todo lo que le den. Hay veces que nosotros ponemos a alguien al frente de una lámpara y le entregamos 7, 8 personas y ya llevamos un año y ahora ya tiene 3. No puedes pensar así. Cuando un hombre, ¿verdad?, que está al frente de una lámpara piensa así, es porque no sabe el diseño de Dios en su corazón. Caleb tenía 85 años de edad, había pasado 45 años o 40 años en el desierto y 5 años ya llevaba en Canaán o algo así más o menos. Pero él tenía 85 años, y cualquiera que tiene 85 años en este tiempo muchas veces ya está pensando en el cielo, ¿o no? ¿Verdad?
¿Usted no está pensando en el cielo, hermano? No, todavía no. Dice el hermano, güey, no me empuje, hermano, no me empuje. O dice, hermano, ya tienes 101 años o ya tienes 100 años. Y dice, hermano, no me empuje, yo voy a ver el avivamiento. Pero hay gente que tiene 15 años y piensa como uno de 100. Yo veo a este hombre con 85 años de edad yendo con uno de sus colegas, ahora ya es su líder, ¿verdad? Y le va y reconoce la autoridad espiritual de uno que caminó con él en el mismo camino, y dice, en el mismo tiempo, uno de su generación que habló, pensó igual que él. Y le dice Josué, tú eres ahora mi líder, tú eres ahora mi pastor. Ahora yo te digo una cosa, tú oíste cuando Moisés era nuestro pastor y él nos entregó la tierra, y él nos dijo, la tierra que pise tu pie será tuya y de tus generaciones. Y le empieza a decir, escucha bien, a los 85 utiliza una palabra que es como una oración, que hay veces que nosotros vamos a la oración, pero nosotros no ocupamos la palabra dame en el sentido de conquista. Él dice, dame pues ahora este monte del cual Jehová habló aquel día, porque tú oíste que en aquel día los anacios están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Y Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Wow, Señor, yo cuando veo esto, veo a una tribu de Judá que era una de las más grandes tribus, si no era la más grande. Esta tribu era la que más gente tenía. Obviamente, por la ley que Dios había determinado, la ley decía que Judá tenía que tener más territorio. Pero este hombre, ¿verdad?, que estaba al frente de la tribu de Judá, él no se conforma, va con su pastor y le dice, hey, dame el monte de los gigantes que nadie quiere. Dame el monte de los anacios, la cual todas las tribus le tienen temor. Porque tú oíste que Dios le dijo a Moisés, la tierra que pisó tu pie será para ti y para tus generaciones en herencia perpetua. Dame ese monte. Yo no sé cuántos de ustedes, pero yo me acuerdo cuando yo comencé mi negocio, ¿verdad? Cuando yo comencé mi negocio, yo tuve que estar ahí con una persona pidiéndole prestado como 2 horas, diciéndole, préstame 30 llantas, yo te las voy a pagar en un mes, préstamelas. Él venía y él descargaba llantas nuevas por tráiler, y yo le pedí 30 llantas. Y por 2 horas le estuve rogando hasta que él accedió, me dio las 30 llantas, se las pagué en la fecha, siempre fui cumplidamente. Pero yo no me quedé con mis 30 llantas, yo avancé, crecí, multipliqué, trabajé duro hasta lograr en mi retiro, cuando Dios me llamó al ministerio a tiempo completo, 6,000 llantas nuevas. Yo veo que hay mucha gente que no puede experimentar la prosperidad porque se aleja de Dios. Porque ellos, aunque tienen el potencial de hacer crecer, porque ellos piensan que es mental, que es con sabiduría, que es con cosas del hombre, pero el crecimiento y las riquezas que Dios te da no te añaden tristeza, sino te añaden devoción a Dios, te atraes a buscar más a Dios, a servir a Dios. Y eso fue lo que me pasó a mí. Las riquezas no controlaban mi mente ni mi corazón. La bendición era algo que Dios añade a tu vida. Yo creo que estos hombres que conquistaron, que dice que Hebrón vino a ser por heredad de Caleb, y dice el verso 14, por tanto Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. ¿Por qué Dios añade? Iglesia, ¿por qué Dios añade? ¿Por qué Dios hace crecer?
¿Por qué Dios bendice? Porque seguimos cumplidamente a Jehová, el Señor. Porque decides cumplidamente saber que Dios es primero y a Dios es lo primero y es lo mejor. Hay mucha gente, ¿verdad?, que aunque tiene economía y ha sido bendecida, su corazón no está en la presencia de Dios. Ellos no van a traer sus primicias, y si las traen, porque está cerrado el sobre, ellos van a dar solamente una parte, pero no van a dar lo que realmente dio, porque ellos tienen miedo. Así como el siervo inútil tiene miedo de darle a Dios. Y cuando tú tienes temor de darle a Dios, cuando tú tienes temor de servirle a Él, de conquistar, de hacer trabajar lo que Él te da, de negociar, entonces tú vas a ser un siervo inútil toda tu vida, porque nunca vas a hacer crecer lo que Dios te dio, nunca lo vas a multiplicar, nunca lo vas a fructificar. Pero Caleb logró fructificar la tierra que Dios le dio. Él dijo: no, Señor, yo no quiero solamente la parte que me has dado, porque somos muchos. Y yo creo, yo puedo ver el nieto de ahí de Caleb agarrado de su pantalón, viendo cómo su abuelo le está pidiendo más tierra a los 85 años. Cómo él está pensando en fructificación a los 85 años. Y yo creo que los nietos y los hijos dirán: wow, me impacta mi abuelo, me impacta mi padre. Y sabes, muchas veces, ¿por qué yo veo a mucha gente que no fructifica ni en la iglesia ni en lo natural? Porque ellos han tenido padres que escondieron también sus talentos, que fueron hombres ávaros, avariciosos, codiciosos con el dinero. Nunca bendecían sus vidas, nunca bendecían la vida de su esposa, nunca bendecían la vida de sus hijos. Siempre los tenían, ¿verdad?, harapientos. Nunca se esforzaban por hacer crecer, ¿verdad?, su hogar. Yo cuando me casé no conocía a Cristo, pero yo le decía a mi esposa: nosotros no vamos a tener necesidad de nada. Tenía 19 años yo, 19 años de edad. Dicen las estadísticas hoy en día que la generación de este tiempo, que le han llamado de los de cristal, la generación de este tiempo nunca va a comprar una casa. Nunca. Ellos van a ir por la herencia de sus padres. Ellos van a ir, ¿verdad?, que el padre tuvo 5 hijos, los 5 vamos a vivir en una casita. Eso es lo que dice las estadísticas de la gente que les gusta estudiar todo el comportamiento humano, que esta generación lo va a conquistar. Yo digo: wow, porque no conocen a Cristo, porque alguien que conoce a Cristo piensa como Caleb. Por cuanto dice Dios, dice por cuanto hubo en ellos otro espíritu, hablando de Josué y de Caleb, y los otros 10, dice que los otros 10 juntamente con este pueblo quedarán postrados en el desierto de 20 años para arriba. Pero la de generación de 20 años para abajo, ellos los voy a introducir a la tierra y ellos van a ser conquistadores, comandados con gente de conquista. Nosotros tenemos que meditar cómo queremos ser. Ve al capítulo 18, perdona, al capítulo 17 de Josué ahí. Dice en el verso 14: y los hijos de José hablaron a Josué diciendo, otra tribu, vinieron a Josué y le dijeron: ¿por qué nos has dado por heredad una sola parte o una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo que tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Mira cómo piensan la gente que ha tenido padres tremendos. ¿Quién eran los padres de esta tribu? José. José el soñador llegó a ser el segundo de Faraón, siendo un esclavo.
Y dice la Biblia que todo lo que Dios ponía en sus manos o Potifar ponía en sus manos, Dios los hacía prosperar. Por eso cuando yo tengo un equipo, yo tengo que estar viendo que todas las cosas que ellos se les delega lo tienen que hacer crecer, porque si no, el mal está en sus padres que les enseñaron o que no les enseñaron a hacer crecer lo que Dios te da, lo que Dios te dé, lo que Dios te dé, lo que Dios te dé. Hay gente, ¿verdad?, que tiene un carro, ¿verdad?, que en aquel tiempo fue un buen modelo, pero a lo largo de su vida dice: siempre voy a tener este carro porque este carro es súper, y este carro es, sí, pero ya estamos en el 2024. Porque tienes una mentalidad de conformismo, porque te da miedo ir a otro nivel, porque te da miedo la conquista. Estos hijos de José pensaban igual que su padre José. Ellos no se conformaban con una sola parte. Recordemos que José fue prácticamente el consejero financiero de Faraón. Él le dijo qué tenía que hacer en los tiempos de prosperidad y en los tiempos de hambre, para llevarlo a ser una nación tan poderosa, donde las naciones del mundo iban a pedir prestado a la nación de Egipto, porque José era el consejero financiero de Faraón. Y yo digo: wow, ¿cómo piensa esta gente? Yo cuando veo los hombres que se le dieron los 5, los 2 y lo 1, me llama la atención la palabra capacidad. ¿Por qué Dios solamente te ha dado algo pequeño? Porque esa es tu capacidad para pensar. Esa es tu capacidad para negociar. Esa es tu capacidad para poder emprender. Esa es tu capacidad que tú tienes para poder realizar, ¿verdad?, las cosas que Dios te ha dado, ¿verdad? Y sencillamente quererlas, ¿verdad? Quieres hacerlas producir, porque yo creo que no hay nadie aquí que no quiera crecer, fructificar, ser bendecido. Pero por cuanto no nos hemos renovado en nuestra manera de pensar de nuestros padres, es por eso que nosotros pensamos como el de un talento. No hay creatividad para poder emprender, para poder hacer crecer. No hay oración donde nosotros le digamos a Dios: Señor, ¿por qué nos has dado solamente una parte? Dame más, dame una bendición más, yo voy a ser fiel. Pero si Dios le dijo a los de 5 talentos, a los de 2 talentos, les dio una frase y le dijo: siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cómo quiere usted que Dios lo bendiga si no diezma y ni siquiera ha pensado en traer primicias completas para Dios? Le va a extraer. Yo le doy un consejo: si usted le va a extraer a las primicias, no traiga nada, porque es igual. No va a haber la fructificación, no va a haber la bendición de Dios este año, porque usted no puede engañar al que dio el mandamiento, porque Dios es Dios. José vino y le dijo: dame más, dame un territorio más grande. Y Josué le respondió: si sois pueblo grande o tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos, de los refaítas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. O sea, que te cueste, que pagues el precio de hacer la guerra contra esos pueblos. Si quieres conquistarte, tiene que costar. Pero todos queremos peladito a la boca. Queremos que Dios nos bendiga sin que nos cueste. Y no se puede así, amado. Usted tiene que tener obediencia. Y aquí Josué le estaba diciendo: si quieres tener un territorio más grande, tienes que pelear. Tienes que, porque ahí están, dice,
dice que los hijos de José dijeron: no nos bastará a nosotros este monte. Todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros cerrados, y los que están en Betzín y sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces José respondió a la casa de José, Efraín y a Manasés, diciendo: tú eres gran pueblo, tienes grande poder, no tendrás una sola parte. O sea, en otras palabras, le estaba diciendo: en ti hay poder y autoridad para poder destruir y echar fuera a todos los enemigos que están ahí. A veces nosotros tenemos tanta incredulidad en nuestra vida, o luchamos contra la incredulidad, porque viene el diablo y te dice: tú no vas a poder lograr hacer esto, tú no vas a poder triunfar, tú no vas a poder hacer crecer tu negocio, tú no des tus diezmos completos, tú no des tus primicias, no le creas a Dios. Y como tenemos miedo, entonces obedecemos a la voz de la incredulidad. Pero Josué le dijo a José, le dijo: hey, tú eres un pueblo grande, pero no solamente en números, eres un pueblo poderoso. Yo le digo una cosa: la iglesia Filadelfia es una iglesia poderosa. No solamente somos una iglesia grande, somos una iglesia poderosa. Somos una iglesia poderosa, y en nosotros hay poder para poder desmontar los montes, para destruir los enemigos. Hay poder y autoridad. Solamente basta que quites la mentalidad vieja. Quita la mentalidad vieja. Quita la mentalidad de padres, de abuelos, de ancestros que te dijeron: no, nosotros siempre vamos a ser pobres, vamos a ser pocos, nosotros nunca vamos a triunfar. Pero Dios te dice: tú vas a ser un pueblo grande. Cuando nosotros comenzamos la obra en nuestra casa, nosotros comenzamos en nuestra pequeña sala. Después se amplió y tomamos parte del comedor y parte de la cocina. Después lo llenó el Señor y nos salimos al patio. Y también se llenó, y entonces tuvimos que quitar el jardín para que tuviéramos más. Después se llenó el jardín y nos cambiamos a un patio más grande. Después nos fuimos a otro lugar, un terreno solo hasta por Tláhuac, y ahí también comenzamos y también se llenó. Y después nos fuimos a otro lugar hasta que Dios nos trajo aquí, y Dios nos va a sacar de aquí porque queremos un lugar más grande. Diga conmigo: tenemos un lugar más grande. Ya lo tenemos, es nuestro, porque Dios nos ha bendecido para ser un pueblo grande. Porque eso vamos a llegar a 200 casas, porque este lugar no nos va a poder sostener. Pero necesitamos gente que piense como Josué, como Caleb. Necesitamos gente como José, gente que no se conforme, gente que sea fiel, gente de 5 talentos, gente de 3 talentos, gente de 2 talentos, a los de 1 no. Dile que está a un lado: no puedes ser de un talento, ni lo pienses. Quiero que vaya conmigo al capítulo 18. Ahí, ¿qué dice el capítulo 18 en su título? Territorios de las demás tribus. Versículo 2: pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus, de los cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir y poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seréis negligentes? O sea, le está hablando a los de un talento, a los que se están conformando con la conquista de otros. ¿Hasta cuándo? Quiere decir que había 7 tribus en Israel, ¿verdad? Solamente 5 estaban posicionadas en la tierra para la conquista, pero había 7 que no pedían. Que no pedían. Y Josué los confrontó, como el Espíritu Santo nos está confrontando. Escucha bien esto:
Hay cosas que vienen. Hay cosas que se van a conquistar en este año. Y Dios necesita romper tus limitaciones. Dios necesita romper la mentalidad de un talento. Dios necesita romper la mentalidad de los temerosos. Dios necesita romper la mentalidad de los conformistas. Dios necesita despertar tu espíritu al espíritu de Caleb, al espíritu de José, al espíritu de Josué, al espíritu de David, al espíritu de Moisés, que cuando Dios lo confrontó y le dijo: tú vas a ir y vas a libertar este pueblo, y él dijo: Señor, ¿y con qué lo voy a libertar? Y Dios le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Tengo una vara. Con eso es suficiente. Otra mujer dice: pero estoy endeudada, Señor, y un acreedor va a venir y tomar mis 2 hijos míos por siervos, porque mi esposo murió y estoy endeudada. Y él le dijo: ¿qué tienes en casa? Una vasija de aceite. Es suficiente para una empresa de aceite. Dios le dijo a una viuda: ¿qué tienes en casa? Dice: un poco de harina y un poco de aceite. Y ahorita nos vamos a hacer una torta, mi hijo y yo, y nos vamos a dejar morir. ¡Ey! Dame a mí primero, porque Dios ha dado orden que el aceite y la harina de la vasija no va a escasear durante todo este tiempo de hambre. ¿Qué es lo que tienes, iglesia? ¿Cómo piensas? Jueces 18. Ve conmigo a Jueces 18. Ya han pasado años. Ya murieron Josué, los líderes de aquel tiempo. Ya se levantaron otros líderes, ¿verdad?, que no conocen a Dios. ¿Sabes qué temor me da a mí? Que yo muera y que se levante un líder que no piense como pensamos los antiguos. O que dejemos a un líder que pensó igual que yo, pero el siguiente líder va a ser un líder que no pensará en la conquista, que no pensará en el avance, que tendrá otra mentalidad. Y algunos de los que están aquí me han dicho: pastor, llevo tantos años en la iglesia, ¿verdad? Y yo quiero que el que se quede en su lugar, no sé si ya me ven viejito, pero dice: el que se quede en su lugar piense igual que usted o más. Porque vienen mis generaciones y ellos también se van a reunir aquí. Ellos también tienen que oír una palabra de Dios. Ellos también tienen que oír una palabra de santidad. Ellos también tienen que oír una palabra que les incite a ir al cielo. Fíjate cómo piensan. Han pasado ya generaciones. Y en aquellos días, dice, no había rey en Israel. Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Mira, aquí se cumple lo que dicen las estadísticas de los hombres que estudian el comportamiento humano, que esta generación no quiere conquistar tierra. Wow. Los hijos de Dan, dice que hasta ese tiempo, 18 capítulos, en el capítulo 18 de Josué, ya lo dice, a veces de un versículo a otro hay cientos de años o hay decenas de años. Pues han pasado ya, del 18 al 24 son 6, del 1 al 18 son 24 capítulos que han pasado no sé cuántos cientos de años. Pero esta tribu de Dan todavía Dios la marca como un ejemplo malo de conquista. Este es el que tiene un solo talento, y la Biblia dice que Dan conquistó una pequeña ciudad que se llamaba Lais, de gente que estaba ociosa, que no tenía armamento, que no se juntaba con nadie, que no tenía, ¿verdad?, la fuerza de un ejército. Eso es lo único que conquistó Dan. Iglesia, nuestra iglesia tiene un ADN de conquista. Y si tú te vas a reunir aquí, tú no puedes pasar pasivo toda tu vida sin poder servir en el reino de Dios. Pastor, soy líder de un grupo de mujeres. ¿Y eso qué? ¿Ya con eso te vas a conformar? ¿Tienes una casa? ¿Ya abriste otra casa? Ya viste, ya se abrió tu casa, ya parece misión. Ya estamos viendo, wow, está el lugar, parece misión. Ese hombre que está ahí, yo creo que pinta para pastor.
Pero hay veces que tenemos conformidad con lo que tenemos. Pues aún lo que tienes te lo van a quitar si no lo haces crecer. Esa es la ley del reino. Te hablé solamente palabras de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Y esa frase en la Escritura, que al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará, se repite en todos los evangelios una y otra vez, como amenazando al Espíritu Santo, diciendo: tienes que trabajar, yo te compré, te salvé para que pudieras producir fruto en abundancia. Hola, yo le hago la pregunta: ¿cuántos Josués, cuántos Calebs, cuántos Josés hay aquí? ¿Cuántos Dan hay aquí? ¿Cuántos Dan? Pero yo quiero en esta hora orar para bendecir. No sé si eres un Dan o un Caleb o un José o un Josué o un David, pero yo quiero orar por aquellos que dicen: yo no voy a conformarme en este año. Este año voy a conquistar. Este año voy a avanzar. Este año voy a ir por más. En el nombre de Jesús, ponte de pie y ven para acá al frente rápido. Si tú quieres, ¿verdad? Si tú te quieres conformar, si tú crees que tú naciste para un talento, entonces quédate en tu lugar. Quédate en tu lugar y empieza a decirle a Dios: Señor, con esto, ¿verdad? Yo quiero quedarme. Pero si tú estás inconforme, levanta tu voz. Vamos, aún los niños están pasando. Gloria a Dios por gloria a Dios. Yo declaro que nunca tendrás escasez en tu casa. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre que es sobre todo nombre, declaramos el avance